Muy bien, bueno, pues aquí tenemos entonces, le doy la bienvenida a Juan Carlos, que él nos saluda desde Guatemala, me parece, aunque él viaja Así es. frecuentemente por diferentes lugares, tiene una especialidad acá en Estados Unidos y bueno, pues lo dejo mejor que él se presente porque tiene muchos títulos y muchas certificaciones de las cuales vamos a poder conversar el día de hoy por su expertise en adicción sexual. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Alejandro, qué gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar acá, muy emocionado. Qué buen hombre, qué bueno. Juan Carlos, cuéntanos, bueno, yo sé que pues eres un invitado frecuente en nuestro programa, pero para la gente que recién te ve y que recién te puede escuchar, cuéntanos un poquito tu experiencia en el tema, porque yo sé que tienes una certificación, incluso eres supervisor Ujú. acá en los Estados Unidos, sacaste una certificación sobre eso. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Sí, bueno, soy psicólogo, luego hice una maestría en terapia de pareja, orientado en logoterapia, y luego hice esta especialidad en Estados Unidos, que soy terapeuta certificado para el tratamiento de adicción sexual. Luego me certifiqué en el tratamiento de trauma por traición para parejas Mm, y luego me hice supervisor en, en CSATs, en terapeutas de adicción sexual. Tuve la bendición de ser un latino fuera de Estados Unidos en este mundo de inglés con un contenido muy, 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 muy bueno que yo jamás había visto o escuchado en ningún lado en habla hispana. ujú. Y pues sentí la necesidad de que esto empezara a trasladarse a nuestra comunidad de habla hispana. Entonces me fui involucrando y diciéndoles que, ayudándoles a traducir. eh, He traducido libros para mis maestros, gente que respeto y admiro mucho. Ujú. En 2018 empecé a trabajar el tema de trastorno del comportamiento sexual compulsivo, que ya tiene un diagnóstico aquí en Guatemala. Y hace 3 años empecé a escribir las primeras líneas de este libro que sale ahorita en julio, primero Dios. Ujú. Es un libro de 10 capítulos. Eh, pues en esta sociedad como machista en la que vivimos en Latinoamérica, he tenido la bendición de acompañar a muchos hombres y mujeres que esta parte que es tan humana como es la sexualidad se convirtió realmente en un infierno. Ujú. Entonces, aquí estamos. Qué bueno, hombre, qué bueno, qué bueno. Pero comencemos un poquito con el tema, Juan Carlos, porque muchas personas diríamos que tienen alto deseo sexual o diríamos se involucran con diferentes parejas o con tu misma pareja, diríamos que estás, como decía, con este alto deseo sexual. Muchas personas tendrán esta confusión de decir, bueno, ¿qué cosa es un adicto sexual Ujú. o qué cosa es la adicción sexual? ¿Cómo saber si mi pareja o yo pues somos adictos al sexo? Ujú. Hay Ujú. algo, diríamos, en los que podríamos basarnos para poder definir a un adicto Sí, al sexo. el primer capítulo es justo eso. El primer capítulo se llama ¿Es real la adicción sexual? Y entonces empiezo con el tema básico, ¿qué es una adicción? Y que Ujú, afortunadamente tenemos toda la evidencia científica para referirnos a una adicción como una enfermedad. ujú, Entonces, obviamente a un alcohólico tú le vas a decir que parte del tratamiento es que nunca más puede tener contacto con con una bebida alcohólica, claro. ¿verdad? En el caso de la sexualidad, que es algo, una necesidad biológica y es algo innatamente humano, no puedes decirle usted porque es adicto sexual, no puede tener relaciones sexuales el resto de su vida. Ujú, Entonces, desde ese primer capítulo abordo cuál es la diferencia y me gusta y tengo una referencia de los sexólicos anónimos que dicen que el sexo sano es, como para poner el parámetro, es el lugar de intimidad
Ujú. donde las cosas están claras y me siento seguro. Tiene 3 características. Ok. No es a escondidas, no me deja un mal sabor de boca y no le hace daño a nadie, ¿verdad? Entonces, ese creo que es un parámetro muy sano, eh, para distinguir qué es una sexualidad sana. Eh, no significa tampoco desatanizar la sexualidad. Claro. Eh, eh, Robert Wise dice que durante mucho tiempo en el campo de las adicciones nos hemos estado enfocando mucho en cuanto a la frecuencia y la cantidad que una persona consume una sustancia o el tiempo que usa para una conducta, porque ahora sabemos que hay adicciones no químicas. Entonces él decía, la pregunta sería como, ¿cuánto alcohol hace a un alcohólico? ¿O qué Ujú. tipo de alcohol hace a un alcohólico? Lo Claro. mismo con el sexo, ¿verdad? ¿Qué tipo de sexo hace a una persona adicta? Entonces nos estamos fijando únicamente en lo cuantitativo, Ujú. pero a través de él yo entendí algo que me hizo mucho clic, porque cuando hablamos de adicciones tenemos que prestarle mucha atención a lo cualitativo, es decir, a las consecuencias que esa conducta o esa sustancia está trayendo a la vida de esa persona, y a Ujú. pesar de esas consecuencias, la persona no puede detenerse. Ujú. Entonces ahí podemos empezar a ver que hay un problema adictivo, ¿verdad? Eh, Stephanie Carnes habla también de que la adicción sexual se puede ver como una mala relación con la Ujú. sexualidad. ¿Y qué significa esto? Que una persona cuando tiene problemas de ansiedad viene y toma un ansiolítico. Cuando una persona tiene problemas depresivos toma un antidepresivo. Ujú. Lo mismo hace un adicto sexual. Cuando tiene problemas emocionales, los soluciona a través del sexo. Ujú. Entonces, la función vincular humana de la sexualidad dejó de ser eso y se convirtió en una pastilla, en una manera de lidiar con el mundo. Ujú. Y ahí vienen todas las consecuencias, porque el cerebro se cablea para que ante cualquier adversidad del sexo, masturbación, cualquier forma de sexualidad, sea para quitarme el malestar, búsqueda de placer en vez de solucionar. Ok. Ok. Entonces, no es un tema necesariamente, como tú bien lo definías, del alcohólico que, bueno, me tomo 5 cervezas o 8 cervezas y ya soy alcohólico. Igual, con la frecuencia sexual, Exacto, por decirlo así, ¿verdad? No es un exacto. tema de Ajá. cuántas veces lo haces. No, Ok, no, ok. no. Siempre y cuando sea consensuado, hay periodos en la vida que son normales, debido a las hormonas en los que la libido está más elevada, ¿verdad? Ujú. Entonces, esas cosas son partes normales de la sexualidad humana. Claro. Pero, por ejemplo, cuando estás en terapia de pareja y Ujú. el motivo de consulta es porque la esposa le descubre todo un historial de infidelidades, Ujú. eh, o que también me ha pasado, que buscan, porque la esposa se contagió de una enfermedad de transmisión sexual. Ok. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que esa parte humana está fuera de control. La persona no puede detenerse, Ujú. a pesar de las consecuencias. Ok. Ok. Entonces, diríamos, las consecuencias, claro, porque un alcohólico en algún momento puede sentir remordimiento de decir, Dios mío, otra vez tomé, otra vez problemas con mi familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el adicto sexual pasa exactamente por lo mismo. Quizás pueda tener remordimiento y decir, En el, ¿por qué cap- lo hice en, otra vez? De repente no. en el capítulo 1 también explico, y esto es lo bonito para quitar como las etiquetas que van alrededor de la palabra adicción, Ajá. que pueden ser
no tiene los pantalones bien puestos, no hay fuerza de voluntad, o qué tonto, ¿verdad? O pecador, o tiene una maldición. Claro. Y hay un componente biológico importantísimo. Eh, eh, yo soy adicto en recuperación también, Alejandro. Y Ujú, para mí entender esta parte me dio la capacidad de ser un poco más compasivo conmigo mismo, porque traía todo un historial de cosas de las que realmente no me sentía orgulloso, ujú, como todos los adictos, ¿verdad? claro. Entonces, cuando yo entiendo la parte biológica de mi adicción, no es que me excuse por eso, pero sí me da la capacidad de prestar más atención y poder romper esos ciclos adictivos, ¿verdad? Pero ah, el cerebro, la búsqueda de placer necesita dopamina, ¿verdad? Ujú, Y hay neuronas específicas que te recuerdan qué cosas te hacen sentir bien. Y ok. entonces, cuando estás en un momento de incomodidad, el núcleo accumbens, que es el que regula el placer en el cuerpo, Ujú, hay evidencia de que en el caso de las personas adictas, el núcleo accumbens es más grande y es menos tolerante a la frustración. ujú, Y aquí viene una parte curiosa. La mayoría de adictos muchas veces estamos buscando caos para sentirnos incómodos, para que nuestro mecanismo, las neuronas anticipatorias nos recuerden de que aquello nos hace sentir bien. Entonces, cuando aparece un recuerdo en un momento de adversidad, de frustración, las neuronas anticipatorias me recuerdan que hay algo que me hace sentir bien. Ese recuerdo empieza a liberar dopamina y ujú, cuando tengo mucha dopamina, mi parte prefrontal se apaga. Y cuando mi parte prefrontal se apaga, no hay fuerza de voluntad. claro. O sea, es una, diríamos, uno pierde el control, diríamos. O sea, es, Sí, la por eso, voluntad, ok, la por eso es que esto voluntad. está dentro del, digamos, el trastorno, básicamente esta adicción sexual que se conoce como trastorno de comportamiento sexual Sexual compulsivo, como tú compulsivo. lo decías, se encuentra dentro de los trastornos de control de impulsos, básicamente en el manual de enfermedades Sí, mentales, ¿verdad? en el CIE 11. Y hay Sí. una fuerte discusión y está, por ejemplo, la ludopatía empezó Ujú, como un trastorno de control de impulsos. Sin embargo, ahora sí está clasificada como un trastorno adictivo. ¿Por ok, qué? Porque si vemos la diferencia en un TOC y una adicción, vamos ujú, a darnos cuenta que en el TOC no estás buscando gratificación ni placer, a ok, diferencia de una adicción. ok, ok. Y diríamos, porque igual esto, hay muchas personas que otra vez pueden pensar algo así como, bueno, yo pienso mucho en el sexo, diríamos, Ujú. y tengo imágenes o a veces tengo Es, sueños eróticos, y eso puede generar mucha confusión también en el público, ¿verdad? es más, ¿sabes algo interesante? Algunos pacientes me han comentado. Imagínate qué desconexión hay con la parte humana de la sexualidad, Ujú, que un aspecto muy común en los hombres es las erecciones en las mañanas, cuando te levantas, ¿verdad? ujú, Y entonces hay tanta vergüenza de la sexualidad que cuando empiezan a estar en recuperación se sienten ujú, mal porque una función normal de su cuerpo está funcionando bien. ujú, Entonces, o sea, hay mucha desconexión. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, si lo vemos como lo plasmo yo en mi libro, en el capítulo 2 hablo del sistema adictivo, ¿verdad? Esto ujú, que tú me estás diciendo, ya vimos lo biológico, cómo se manifiesta en las conductas. Y aquí viene otra parte importantísima, que es la parte emocional. ujú, ujú, Eh, la mayoría, y tengo toda la documentación que hice de aproximadamente 100 personas que encuesté, ujú, 93 son sobrevivientes de trauma, mm, abuso sexual, negligencia, violencia física, y ante eso el cerebro aprende a
lidiar, ¿verdad? Patrick Carnes tiene este libro precioso que se llama The Betrayal Bond, la traición al vínculo, ¿verdad? Habla de las relaciones enfermistas y cómo el cerebro aprende después de ese trauma a relacionarse de manera traumática o a repetir esos momentos traumáticos, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la parte emocional donde la mayoría de adictos tenemos 4 creencias nucleares. No son ideas, son creencias que están muy, muy interiorizadas. Soy malo. Okay. Si me descubren tal como soy, me van a abandonar. No puedo depender de nadie, tengo que siempre poder solo. Y la vida está muy difícil, necesito algo o alguien que me haga sentir bien. Okay. Cuando este sistema de creencias se activa, empieza el núcleo accumbens a sentir la incomodidad y aparecen las anticipatorias y entonces empieza el pensamiento fijo, ¿verdad? La parte obsesiva. Luego, ante esa parte obsesiva empiezan las fantasías. Okay. Esto me hace sentir bien. O, por ejemplo, en el caso de la pornografía, voy a abrir la computadora, no para ver pornografía, pero ya estoy ritualizando, ¿verdad? Ya estoy entrando en un trance donde cada vez la dopamina se está acumulando más y de la ritualización me paso al comportamiento compulsivo. Ya se apagó esto, ya no puedo detenerme. Pasa el orgasmo, que es el final de la búsqueda del placer, y viene, ¿qué hice? Otra vez la desesperación. Nuevamente vuelvo a sentirme culpable. Okay. Nuevamente aparece la voz, ¿ya viste? Hagas lo que hagas, no vas a poder lograrlo. Sí, pues, y vuelven los pensamientos, las creencias nucleares. Y pues no lo vas a lograr hacer porque sos malo. ¿Verdad? Ok. Ok. Entonces, diríamos que básicamente, digamos, podríamos plantearlo como una persona que tiene un alto deseo sexual, diríamos. O sea, un No, elevado. no exclusivamente. Ok. Porque hay parejas que tienen una sexualidad muy activa Claro. y nuevamente Rob Weistas decía, cuando hablaba de lo cualitativo y lo cuantitativo, y espero que cada uno de ustedes esté disfrutando su sexualidad al máximo, Claro. ¿verdad? No tiene que ver con qué tan alto o elevado es mi deseo sexual. Ok. Tiene que ver con lo seguro que me siento de poder entregarme a otra persona. No, no porque, ¿qué significa aquí es donde diferenciamos, qué significa, y muchas veces yo les pregunto, es que, y es bien lindo, me siento tan privilegiado, de verdad, Alejandro, porque usualmente en un grupo con alcohólicos, lo común es que, hey, hay que pedir ayuda, ¿verdad? Y Claro. es común el mensaje que alguien te diga, hey, tengo ganas de beber. Sí. Y entonces ahí está uno pendiente, ¿verdad? Pero en mis grupos, lo común es, estoy caliente, ¿verdad? Y, a mí siempre me gusta preguntarles, ok, ¿realmente es estar con deseo sexual o qué necesitas? ¿Te sientes solo? ¿Pasó algo y quieres aliviarlo con sexo? Y entonces cuando vamos un poquito y nos detenemos a pensar, sí, tuve una discusión con mi pareja o sí, Ujú. tuve un día difícil en el trabajo. Entonces, realmente no era tanto deseo sexual elevado, Alejandro, era deseo de solucionar este malestar que estaba teniendo. Y ahí es donde la sexualidad, donde empiezo a tener una mala relación con mi sexualidad. Claro. Claro. Una persona, diríamos, con deseo elevado, diríamos, puede disfrutar de su sexualidad, Por supuesto, y ojalá puede que lo tomar haga. decisiones Ujú. voluntarias, puede Sí, respetar límites, exacto, ¿verdad? Y cumplir con, digamos, con sus responsabilidades. Pero entonces una exacto, persona con comportamiento sexual compulsivo sí tiene dificultades para detenerse cuando quiere hacerlo, pero no puede hacerlo, diríamos, aunque exacto, reconozca las exacto, consecuencias. Sé que está exacto. mal, sé que le pasé una enfermedad a mi esposo, a mi esposa, pero igual lo sigo haciendo, básicamente. Sí, sí, Ok, ok. sí. Pues ahí estaría una Y, línea mucho más clara.
En, diríamos, en- sí. en el capítulo 3 empiezo a hablar un poco sobre la historia del estudio de la sexualidad y hay una parte donde, por ejemplo, traemos muy arraigados que el sexo es un pecado, Ujú, ¿verdad? Y luego empieza la evolución y todo esto. Y ahora, al menos donde yo fui entrenado, hacemos una evaluación, porque este capítulo 3 habla sobre las evaluaciones y la historia. Y hay todo lo que una persona pueda hacer dentro de la sexualidad, todo lo que se le ocurra a alguien que alguien puede hacer en la intimidad o en la sexualidad, ujú. está agrupado en 20 conductas. Y esta evaluación me marca que si alguien tiene 6 de esas 20 conductas, estamos viendo que ya puede haber una adicción, ¿verdad? Y es una prueba muy interesante, se llama Inventario de Dependencia Sexual. Ya está disponible en español y ha sido, porque después de marcarla en dónde estás, hace un mapa de las 20 conductas. Ahí está, por ejemplo, eh, conductas específicas como pago por sexo, consumo de prostitutas, lugares donde salas de masajes, etcétera. Ujú, Eh, También habla de sexo con poder, ¿verdad? ok, Como yo estando en una posición utilizo esto, la conquista, la adicción a las relaciones, la pornografía, ujú. el voyerismo, el exhibicionismo. eh, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a través de este mapa vas viendo las conductas riesgo de esa persona y gracias a ese mapa puedes hacer un mejor plan de tratamiento. Ok, ok. Ahora, diríamos, hay algunas estados emocionales de repente, o por ejemplo, situaciones de ansiedad, depresión. Tú ya habías mencionado que el trauma, a veces la Ujú. soledad, ¿verdad? Esta dificultad para regular emociones, tiene de alguna manera que está ligado a este problema de adicción sexual definitivamente. Y aquí viene algo interesante. Ujú, Eh, Cuando estamos hablando de adicciones, una de las características principales de la adicción es que ujú, da síndrome de abstinencia, ¿verdad? ok, Entonces, va a haber un síndrome de abstinencia en la ok, sexualidad cuando estamos hablando de un comportamiento compulsivo. Y te soy honesto, el capítulo 4 de mi libro me lo dedico específicamente al tema de la pornografía, ujú, que ujú, está, o sea, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es terrorífico ujú, cada vez ver más chicos de 10 a 17 años eh, eh, que están volviéndose adictos espantosamente. Entonces, hay estudios que se hicieron en Alemania, ujú, eh, donde están haciéndole una resonancia magnética a una persona que está consumiendo una droga estimulante del sistema nervioso central y ujú. se encienden ciertas vías de recompensa en el cerebro y luego hacen el mismo examen en una persona que está consumiendo pornografía y se encienden exactamente las mismas vías de recompensa y entonces estamos viendo que la evidencia nos dice que el consumo de pornografía es exactamente al consumo de cocaína y la cocaína es extremadamente adictiva. Y de verdad, Alejandro, Ujú. no he visto en mi tiempo de trabajar adicciones, cocaína, crack, crystal meth, eh, que son tan adictivas y que les cuesta tanto a las personas dejarlo, no he visto un equivalente como a la pornografía. Wow, Es increíble. wow. He O sea que trabajado con niños de 14, 15, 16, 17 años. sí, pues. Y ahora el En un acceso caso, es mucho mayor también, ¿no? es O que sea, eso, está pero en todos lados. yo cuando trabajo con jóvenes, sí o sí trabajo con las familias, ahí doy algunas sugerencias desde la misma tecnología, cómo Ujú, poner restricciones.
hablo de un caso y hablo en cada capítulo, hablo de un caso diferente. Dios bendiga a las personas con las que he tenido la honra de trabajar, que me dieron autorización de hablar de algunas partes de sus historias. Pero hablo de un niño de 14 años que no podía detenerse. Y cuéntame, decía la mamá, fuimos a la casa de mi mamá, la abuela del niño, y en un abrir y cerrar de ojos, el chico se robó el teléfono de la abuela y se fue a conectar para ver pornografía. Bueno, Ajá. O sea, sí estamos hablando de un problema adictivo serio. claro, Esas cosas las ves con una persona que se roba el dinero para ir a comprar droga. sí, sí, sí. Y aparecen como incluso páginas web como OnlyFans, en la que pues muchas de estas muchachas o muchachos hacen dinero y Sí, se han dedicado básicamente a ese tipo de trabajo sí. porque pues ganan dinero en línea desde su casa Pero Alejandro, vendiendo ahora la sexo. pornografía, a mí me pasó, me gusta el anime Ujú, y estaba buscando una serie y puse el nombre de la serie, era Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco. ujú, Y cuando puse yo, estaba el capítulo, estaba como la fotografía del capítulo, y le di clic y había pornografía. O sea, está en todos lados. sí, Por eso la propuesta de varios países como Australia, Reino Unido, ujú, de incluso prohibir redes sociales a los niños antes de los 16 años. sí, sí. Porque ya por sí en las redes sociales y el teléfono, todo eso causa adicción también. O Sí, sea, ujú, esto, sí. eh, seremos una sociedad mucho más adictiva que antes, Juan Carlos. ¿Qué piensas sobre Ah, esto? buena pregunta. Creo que hay más estímulos Ok. y hay menos eh, desensibilización, me atrevería a decir. Por ejemplo, con la marihuana, Ujú, que es legal en muchos lugares, no es tan mala. Sin embargo, puede ser la puerta trasera para cosas más duras. claro. Y el problema yo creo que no es tanto que seremos más adictos ahora. Yo creo que am, nuevamente hay muchas personas que también consumen pornografía que no son adictos, es más parejas que dentro de su, ¿sabes? El hitting up, the Sí, moment, sí, es parte de su ritual, ¿verdad? Y eso está bien, yo no soy nadie para venirles a decir eso está mal. El claro. problema es que pongo unas estadísticas en el libro de Pornhub, una, un site pornográfico específico, Ajá. y habla de la cifra del año pasado fueron, creo que 46 billones de visitas al año. Wow. Entonces, y desglosa cuánto fue por mes, cuánto, ¿sabes? Y claro, no todas las personas que dieron clic a esa página son adictas, pero hay Sí, un porcentaje grande, ¿verdad? claro. Y a esto sumémosle si hay todos los factores de riesgo que Sí, pueden hacer que la persona desarrolle la adicción, claro. ¿verdad? Entonces ¿Como un creo que, tema genético, por ejemplo? por supuesto, Ok, ujú, ok. sí, O sea, si yo tenía un papá alcohólico, podría desarrollar no necesariamente alcoholismo, sino cualquier tipo de adicción. exacto. Ok, es Sí, como que mi porque cerebro puede cambiar. la adicción, y eso es algo que yo me gusta mucho aclarar, la adicción no es el alcohol, no es la cocaína, no es la pornografía, el alcohol es la enfermedad, la adicción es la Es enfermedad. la enfermedad. Ujú. Ok. Sea ludopatía, sea adicción al sexo, a las Compras, drogas, etcétera, etcétera. exacto. Ujú. Ok. Es más, ahorita hay un grupo, pues ya tiene más de 15 años este grupo en Estados Unidos, que es un grupo de 12 pasos que se llama SLA, Sex and Love Addicts Anonymous, Adictos al Sexo y al Amor. O sea, ¿cómo vemos adicción al amor? Y entonces empezamos a ver que también hay personas que
desde lo neuroquímico, oxitocina, serotonina, Ujú. dopamina, el rush de conocer a una nueva persona y te amo con todo mi corazón y las maripositas en el estómago, se Claro. acaba ese efecto y, ay, no, alguien más, ¿verdad? Ujú. Sí. Y, diríamos, hablemos de, digamos, muchas personas que nos escuchan ahora, Juan Carlos, son terapeutas y hay público en general también, evidentemente, que no trabajan en el área clínica. Pero un clínico, diríamos, ¿tiene algún instrumento, tiene alguna herramienta? Porque yo creo que la evaluación es fundamental en todo este proceso, Ujú, ¿verdad? Porque ujú. pueden haber algunos otros trastornos que están ahí ligados a la conducta compulsiva sexual, como por Sí, ejemplo tener una bipolaridad, por ejemplo, ¿no? O sea, un estado maníaco puede llevar a una persona compulsivamente a tener sexo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo se hace un diagnóstico adecuado, diríamos? Porque muchas personas, porque yo, evidentemente el entrenamiento es fundamental, por eso tenemos sí. supervisores como tú que nos pueden ayudar en eso. En el inventario de dependencia sexual se Ujú, especifica únicamente en las conductas sexuales. No busca patologías externas, pero sí te da muchos pistas de que podrías interpretar de que hay algo más. Algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, del inventario de dependencia sexual, este es suministrado únicamente por terapeutas certificados en adicción sexual. Eh, está la página de ITAP, ujú, iitap.com, donde ujú, pueden buscar el directorio de terapeutas que pueden administrar la página y compartir los resultados. ujú, Eh, lo que a mí me gusta esta página y que ya he tenido que referir o dejar de trabajar es ujú, que sí, por ejemplo, te marca si hay una persona que es agresora sexual, un ujú, agresor sexual. Y hay toda una especialidad en Estados Unidos para trabajar con agresores sexuales, la cual yo no cuento con esa especialidad. Entonces, cuando a mí me marca eso, yo refiero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si te da un resultado alto, por ejemplo, en sexo por poder, ok, te tira todo un listado de conductas que esa persona hace. Entonces, en base a todas esas respuestas, tú puedes ir investigando y hacer y sacar y ver si hay algún otro diagnóstico. Es muy común, Alejandro, ujú, que muchas parejas, o sea, trabajo trauma por traición. ujú, Soy muy sensible al dolor de la pareja, pero sí hay mucha, nuevamente, puede ser muy fácil caer en un sociópata o un narcisista versus, nuevamente, el adicto siempre va a estar buscando gratificación inmediata y eso elimina o anula los otros, porque sí, hay mucho dolor, sí, pero tenemos que hacer muy bien un diagnóstico diferencial, ¿verdad? sí, 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 sí. Hay algunas personas que nos están escuchando de diferentes países, Juan Carlos. Por ejemplo, tenemos aquí a Marta Flautero que te está escuchando desde Colombia, te manda un saludo. Hola. Eliana desde Perú y habla sobre el tabú, ¿verdad? Que significa hablar sobre temas de sexualidad humana, de sexo en general. Y eso es cierto, tenemos una cultura muy cargada de mitos y cosas así, ¿no? En otras sociedades de repente que son más abiertas, orientales, pues que no, pues no es un mayor tema. Por ejemplo, cuando una vez fui en Berlín a un parque y pues entré al parque, creo que es un parque como podemos tenerlo en cualquier ciudad, y todas las personas estaban desnudas, ¿verdad? Tomando el sol. Los niños, las mamás, los papás, todos desnudos completamente, ¿no? Si eso lo veríamos quizás, o por lo menos si veríamos un parque en Lima, donde la gente esté tomando sol,
en el jardín desnudo, pues, no sé, no sé qué pasaría, evidentemente. Qué shock. O sea, todo eso tiene que ver con cuestiones culturales, ¿verdad? De alguna manera. Y sabes que esa tal vez fue una de las razones por las cuales me tomé mucho tiempo en escribir el libro. Tenía mucho miedo. Ujú, ujú, Tenía mucho miedo. Hay partes en el libro que hablo de mi propio proceso de recuperación. eh, y entonces tenía como mucho miedo a esta parte, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, con la bendición que he tenido de trabajar ya todos estos años, ujú. creo que se necesita muchísimo. Sí. Y mi sueño, y le pido mucho a Dios que este libro pueda tocar corazones, que pueda llevar una lucecita, ¿verdad? Ujú. Y creo que lo hará, creo que lo hará, porque Juan Carlos, primeramente, cuéntanos esa trayectoria, por ejemplo. A veces hay terapeutas que piensan que leyendo un libro sobre sexualidad humana o sobre adicción sexual ya como que pueden ser expertos en el tema, ¿verdad? Pero el llegar a ser supervisor en el área tuya requiere muchísimas horas de entrenamiento, de cursos que tienes que tomar al año, de horas de supervisión. Resúmenos esa trayectoria para que la persona sepa que esto es una cosa que toma años, ¿no? En algún momento estuve supervisando, tuve un proyecto social acá en Guatemala donde Ajá. era una clínica de atención para personas que no podían pagarse una consulta privada, y Ujú. entonces estuve supervisando estudiantes a graduarse de psicología, una experiencia lindísima. Entonces, en algún momento se aparece con alguien que sabía que yo trabajaba adicciones y me dice, mira, yo soy adicto, pero soy adicto sexual. Y yo me quedé como que, ¿qué? Sí, y me dio Saliendo de las sombras de Patrick Carnes. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces empecé a investigar, encuentro ITAP, les escribo, eh, salto de fe porque no tenía los medios en ese momento. Me fui a Estados Unidos a tomar el curso. Son 4 módulos. eh, Eran presenciales en esa época y esto fue antes de la pandemia. Entonces, eh, pues pasajes, hoteles, comidas, el curso. eh, Luego, después de los 4, había un módulo de supervisión de casos, que eran como 30 horas de supervisión. Eh, Después de eso, pues ya empiezo a trabajar con esto acá, me gradúo, y yo soy hiperactivo, entonces soy muy curioso, muy preguntón, Ujú. y entonces empecé a metérmeles a mis maestros, gente que se portó, o sea, fueron muy paternales conmigo, y eso a mí mi niño, que siempre lo regañaron por no estarse quieto, por recibir esta atención, me hizo querer seguir aprendiendo más, ¿verdad? Aparte, el contenido era impresionante y pues ahí es donde me empiezo a involucrar con la traducción. Ujú. Eh, de verdad yo empezando a trabajar esto y como que se hubiera extendido un rumor y empiezo a tener mucho trabajo. Tanto así que mi supervisor me decía, Juan Carlos, o sea, ni mis estudiantes, ni mis otros practicantes están teniendo tantos casos como tú, ¿verdad? Ujú. Y este maestro, Kevin Skinner, que tuve el honor de traducirle su libro, está en español también, eh, me decía, de hecho, la traducción de este libro salió porque había un caso en particular que él me decía, él tienes que trabajar esto. Mi libro no ha salido todavía, pero quiero que leas esto y que lo Ujú. compartas con tu paciente. Entonces, cuando yo leí el material de él, dije, doctor, esto tiene que estar en español, ok, hagámoslo. Claro. Y ha sido, bueno, después de eso, en el módulo 2
trabajamos una pincelada de lo que es el trauma por traición. Ujú, Y me llamó mucho la atención. Entonces me fui después a hacer el entrenamiento de trauma por traición. ujú, Fueron 3 módulos. eh, También con gente, Alejandra Catejakis, Stephanie Carnes, ujú. Sherry Keffer. No, de verdad. Y luego sigo trabajando con ellos, porque nos pusimos a todos los módulos que yo había recibido, Ujú, los empezamos a traducir al español. O sea, el entrenamiento ya va a salir en español y tengo la bendición de ser parte del claustro de maestros para ujú. el entrenamiento, y ahora va a ser en línea, ¿verdad? Claro, Y no va a costar lo mismo que yo pagué cuando viajé allá. ok, Le bajaron un poco por el precio, por Latinoamérica le bajaron un montón el precio. Y a cuenta de esto, la doctora Stephanie Carnes me dijo, mira, sí es importante que si esto, primero Dios, llega a español, necesitas hacerte supervisor. claro. Entonces, ya tomé el entrenamiento y, y aquí estamos. Genial, hombre. Pero lo que es importante, lo que transmites, Juan Carlos, que para hacerse experto en un tema específico como el que trabajas tú, no es algo que se logra en 2, 3 meses, es algo que se No, logra con mucho trabajo, no solamente pues la inversión que tú haces financiera, sino la cantidad de horas que requieres de práctica y de supervisión, ¿verdad? Para poder llegar donde estás. Y sí, pues es un honor poder tenerte aquí y gracias. podamos contar con tu expertise en el grupo de WhatsApp que tenemos de terapeutas latinoamericanos, donde tú siempre estás ahí activo. Y ahora antes de terminar, nos vas a hablar un poquito de tu libro y pues ya hiciste algunas menciones, pero quiero un poco revisar también los comentarios que nos están haciendo y algunas preguntas que nos hace el público que nos escucha, Juan Carlos. Ujú. Janet desde Perú, bueno, te saluda también. Marley Cervantes de Perú también te saluda. Yuri también desde Barranca, Perú. Y dice Yuri, en materia sexual, diríamos, ¿dónde está la línea que marca el límite, el ejercicio moderado del sexo, el ejercicio excesivo? ¿Y quién establece esa línea? Buena pregunta. Sí, Eh, Nuevamente, veamos el límite como si estamos teniendo consecuencias debido a esta conducta. ok. ¿Quién establece el límite? Ah, Cuando una persona está soltera, eh, es un poco difícil eh, ver quién pone el límite porque esta persona está buscando relaciones. Ujú, ¿Cómo podríamos saber o qué me han dicho algunas personas solteras que están teniendo problemas con la sexualidad? Cuando, por ejemplo, hay enfermedades de transmisión sexual, o cuando me gasto un dineral en OnlyFans, o cuando mis conductas, cuando estoy haciendo cualquier cosa con tal de tener ese placer inmediato. ujú, No ujú, se trata de ver si es moderado o no, se trata de ver el ujú, impacto que esa conducta está teniendo en mi vida, ujú, ¿verdad? Y hay algunas consecuencias, por ejemplo, lo común que todo mundo me ha dicho, mm, que yo lo sé, es, por ejemplo, después de un encuentro sexual, me sentía solo y me sentía sucio. ujú, Después de ese encuentro sexual, yo quería que esa persona se fuera, ujú, ¿verdad? Entonces, no es tanto moderado, bajo o alto, sino es el impacto que esa conducta está teniendo en mi vida. En el caso de las parejas, por ejemplo, claro, puede, y quiero mencionar esto porque es sumamente importante. Ah, la adicción sexual también puede verse como un trastorno de intimidad. ujú,
en inglés, intimidad se dice intimacy, ¿verdad? Ujú. Intimacy, Sí, dejarte ver dentro de mí. Pero si tenemos una creencia nuclear que dice, si me conocen realmente tal como soy, me van a abandonar, yo lo que menos quiero como adicto es que tú me conozcas realmente quién soy. Y sí. cuando me ha pasado mucho, Alejandro, y es más común de lo que te imaginas, Ujú. cuando los inicios de los procesos de recuperación en parejas, que eso es todo otro tema, Claro. eh, lo que sucede es que, por ejemplo, las esposas algunas veces me dicen, Juan Carlos, pero no, este hombre es adicto sexual, le gusta mucho el sexo, ¿por qué diablos no me busca? Ujú. Y es esa intimidad, ¿verdad? Es la intimidad. Hay tanta vergüenza que no, y los adictos me han dicho, Juan Carlos, de verdad amo a mi esposa, pero no puedo funcionar con ella. Ujú. Y la doctora Perel decía que uno de los secretos de el sexo a largo plazo, en relaciones de larga duración, Ujú. es que con la persona con la que voy a compartir esa cama, ese espacio de intimidad, me va a hacer sentir segura. Sí, Entonces, eso es otra cosa. ¿Qué tanto es tanto? Siempre tiene que ser consensuado, claro, claro. ¿verdad? Siempre Exacto, tiene que ser consensuado. exacto. Yo trabajé con una pareja que ella era la que tenía más deseo sexual y lo buscaba el esposo. Y pues ella tenía una idea de que si el hombre no te buscaba, era porque tenía otra mujer, ¿verdad? O sea, como que Ujú, tenía otro interés. Eso es parte de los mitos que mucha gente maneja, ujú, ¿no? Ella pensaba de que era sano tener sexo todos los días. ujú, Y no solamente todos los días, sino a veces 2 o 3 veces al día, ujú, ¿no? Y él argumentaba algo como, pues yo a veces vengo cansado del trabajo, o ujú, sea, no puedo tener ujú. sexo todos los días, no significa que esté con otra persona, ¿no? Yo creo que hay temas que la Pero sociedad... mira qué interesante lo que estás diciendo. Ajá, Para mí o sea, ok, sí, tener sexo todos los días, buenísimo. Pero si tenemos una idea de que si no estás buscándome, porque seguro estás buscando a alguien más, ahí estoy teniendo un problema de inseguridad y estoy lidiando mi inseguridad con claro, el sexo. claro, claro, definitivamente, definitivamente, ¿no? O sea, Terry Real, que es un terapeuta famoso de parejas, que pues yo lo menciono mucho, él habla de la gratificación instantánea versus el gozo relacional, Ujú, ¿verdad? La sí, intimidad, el gozar con quien estás tú, gozar la vida, los momentos, el estar juntos, el ser amigos, disfrutar el buen sexo, ¿verdad? Versus la gratificación instantánea, que se termina, ya, se acabó y listo, no hay nada más, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el concepto de este gozo relacional, el sí, placer de estar juntos, que es sí, de el alguna manera vínculo. lo que tú mencionas, ¿no? Ujú, Sí. el vínculo. Ahora, Rosy nos dice, excelente tema, un enfoque muy humano. Héctor nos dice, buenos días, excelente tema, muy bien explicado. Tengo una pregunta, ¿podríamos decir que la adicción al sexo está relacionada con la adicción a sustancias psicoactivas? Creo que ya lo mencionaste, ¿verdad? Buenísima pregunta. Es Sí, más, adicción es la enfermedad. El sexo, las drogas es solo una manifestación de esa enfermedad, pero sí pueden haber interacción entre adicciones. Y ahorita estamos teniendo especialmente dentro de la comunidad LGTBQ, el chemsex, ujú, ¿verdad? Que son fiestas de 3, 4 días donde todo el mundo está usando sus drogas fuertes ujú, y sexo desinhibido. O sea, claro, la sustancia potencializa el deseo sexual o la sustancia desinhibe esta parte que posiblemente tengo vergüenza sobre mi propia sexualidad sí, y solo puedo ser sexual si estoy bajo influencias de alguna sustancia, de una sustancia. ¿verdad? Es Hay cierto. muchas personas que dicen es que hacer el amor con esta sustancia es lo máximo. O sea, hay un potencializador de este placer que lo hace Ujú, más grande todavía. sí, sí. Bueno, Juana Pacheco, también desde Perú, te saluda. Buenos días, qué buen tema.
hay una pregunta de Mónica, dice, ¿y de dónde viene el abuso hacia la infancia? Dice, ¿son adictos al sexo? ¿Y qué más hay detrás? Dijiste que no es tu especialidad, pero hay algo que puedas compartir. Sí, de hecho soy sobreviviente de abuso Ujú, y es distinto a hablar de un adicto sexual a un depredador, a un pedófilo. ujú, Sí, ujú, el pedófilo, el agresor, busca poder. ujú, Pues, sos mi objeto y te uso para mí, para sentirme más fuerte, más poderoso. El ujú. adicto sexual va a buscar gratificación inmediata. No es que no haga daño con sus conductas, pero no es la energía de su pensamiento no está en que voy a hacerte daño porque te quiero hacer daño. Ujú. Yo quiero satisfacerme, ¿verdad? Sí, es cierto. Y bueno, pues enfatizo mucho lo que tú dices, ¿no? El tema de abuso tiene que ver con este poder y control, Sí. de someter completamente a la Ujú, víctima para ujú. satisfacer una necesidad, nada más. Pero es abuso y poder y control, básicamente. ¿No? Es una Sí. situación abusiva, pues que sí, se somete completamente a la víctima, ¿no? Es muy difícil. Y ni siquiera es satisfacer una necesidad, es sentirme superior, Sí, claro, claro, es ¿verdad? eso básicamente, ¿no? Es ese abuso de sentirme mejor, más fuerte, con más poder, con más control, el que domina, básicamente, ¿no? Sí. Muy bien, Nancy te Saludos, saluda. paisana. Nancy Turkane, me imagino que si así se dice, dice mi Sí. admiración, respeto por traer este tema tabú a la mesa, felicidades por tu libro, Nancy Turkane de Guatemala, Saludos, ¿verdad? Bueno, tienes una paisana. compatriota tuya, admiradora tuya, Juan Carlos. Bueno, y yo específicamente soy un admirador de Guatemala. Yo he estado en tu país y he podido conversar con muchos talentosos terapeutas, ¿verdad? Tú eres uno de ellos, Juan Carlos, la familia Leoni también, Mi maestra Nicté Nicté. también, que trabajan, que tú las conoces también, Nicté, pues tuve suerte de compartir con Nicté ahí en Ciudad de Guatemala, visitar tu país me encantó, dicho sea de paso, hago una propaganda porque es un país lindo para visitar, Sí. la gente es estupenda, la comida deliciosa, llena de cultura, historia, o sea, no sé, podría pasarme horas hablando de mi experiencia en Guatemala y en verdad lo recomiendo mucho como sus planes de turismo, de visita y además pues ahí se comunican con Juan Carlos para que los pueda recibir. Me gustaría como ir terminando un poquito con el libro, el capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, Ajá, 6, 7, 8, 9 y 10 ya van al tratamiento. Los primeros perfecto. 4 son como explicaciones y muy interesantes. La segunda parte es la esperanza, ¿verdad? Sí se puede salir de esto. Sí. El capítulo 6 se llama rendición al proceso, ¿verdad? Oh, Deje de luchar. Sus No hay fuerza de voluntad, hay buena voluntad, con la fuerza nunca lo logró, ¿verdad? ujú, El título del libro se llama Adicción sexual del caos a la recuperación. El capítulo 7 hablamos del sistema adictivo en acción, cómo lo vive una persona y cómo ujú, salir de esto, cómo hay un ejercicio cómo aprender a darme cuenta. Y en este caso en particular, yo siempre digo, soy adicto, sigo siendo adicto, y eso no es malo. ujú. Esa palabra en mi vida hoy tiene totalmente un significado distinto. Gracias a esa particularidad en mi vida, yo sé cuáles son mis límites. Y ese es el propósito del capítulo 7, ¿verdad? El sistema adictivo en acción. Luego, el capítulo 8 es limitar el daño, cerrar puertas. La sobriedad no se alcanza solo tapando la botella.
el alcohólico no se recupera solo tapando la botella. Ujú. Hay cambios más profundos, porque el sexo, las drogas, el alcohol solo es la parte visible del problema. El, Sí. el- el verdadero problema está atrás. Y como vemos, la mayoría traemos traumas, ¿verdad? Eh, la, el capítulo 9 es justo esto, estableciendo sobriedad, ¿verdad? Hablo de cambios de escenario Ujú. y pongo un ejemplo. Cuando yo estaba muy joven, 19 años, yo ya con un serio problema de alcohol, decidí irme de Guatemala porque aquí todos mis amigos eran unos borrachos, ¿verdad? Entonces me fui a hacer el mismo borracho que era acá en otro lugar. Entonces solo cambié de escenario, pero no cambié lo que había que cambiar adentro, ¿verdad? Claro. Entonces el capítulo 9 se enfoca en eso y el capítulo 10 habla sobre la cultura de apoyo. Ujú. Yo siempre sugiero y soy pro grupos de 12 pasos. El Papa Juan Pablo, el Papa Francisco decía que uno de los milagros más grandes del siglo pasado fue la creación de los 12 pasos. Pero O no sea, sé. hay millones de personas que han recuperado sus vidas y han aprendido una nueva forma de vivir gracias a los 12 pasos, a los grupos de 12 pasos. Hay varios sexólicos anónimos, adictos al sexo anónimos, Claro. adictos al sexo y al amor. Eh, entonces hablo un poco de cómo solos no podemos, pero juntos lo estamos logrando. Cierto. Y una pequeña explicación de los 12 pasos, que es una filosofía, ah, es tan profunda y tan maravillosa, ¿verdad? Sí. Sí. Y salvó tu vida. Totalmente. Y sigo siendo parte de un grupo de 12 pasos porque todavía hay mucha gente allá afuera sufriendo por una adicción que no sabe que se puede vivir de manera distinta. Y entonces yo quiero estar presente como prueba viva Sí. de que una Qué- adicción no me define. exacto. Exacto. Qué lindo sueño, Juan Carlos, hombre. Pues estamos en la misma línea de poder ayudar a otras personas y tú con tu experiencia, con tu expertise, pues yo creo que vas a, y ya lo estás logrando porque estás trabajando hace años en esto, pero creo que tu libro va a marcar esa diferencia en la vida de las personas. Te felicito y siguen haciendo preguntas sobre tu libro, porque Rosy nos pregunta, bueno, ¿dónde comprarlo? ¿Cuánto cuesta? Eh, Etcétera, etcétera. Ahorita el libro está en los últimos minutos del horno, ya Ya. está para diagramarse y espero en julio, primero Dios, ya ponerlo en Amazon. Todavía no puedo decir va a costar tanto porque no sé cuánto para imprimirlo y todo esto, hay que tener el dato exacto. Entonces, ahorita Ok. que se diagrame y todo, pero el libro, primero Dios, estará disponible la segunda quincena de julio. Ok, entonces Amazon va a ser la fuente principal donde lo pueden Sí. adquirir, Ujú. ¿verdad? Va a estar, me imagino va a ser la parte impresa, también va a haber audiolibro o va a haber este libro digital, ¿sabes? Libro digital y en Amazon también impreso. Ok, ok. Ujú. Bueno, Juan Carlos, pues hombre, siempre es un honor tenerte por aquí. Te felicito por este trabajo que Gracias. tú has hecho. Motivar a la gente a que compre el libro de Juan Carlos. Recuerden otra vez el nombre, Juan Carlos, por favor, para que lo anoten. Adicción sexual, del caos a la recuperación. ¿Puedo compartir pantalla por acá? Claro que sí, claro, claro, claro. Eh, Compartir pantalla. Hay una opción presentar Sí, y tienes que agregar el archivo ahí. vamos a ver, quiero... ¿Te permite hacerlo? Sí, solo estoy viendo dónde tengo... Si no, mándamelo por WhatsApp y yo lo abro acá y lo comparto. Ok, quiero compartirte la portada. Mm,
No, la perdí, No lo pero tienes. bueno, no importa. Ok, Yo lo subo a todos los grupos ya cuando. claro. Y recuerden, Juan Carlos Roque, ese es el autor del libro, la persona que ustedes ven ahí en pantalla. Pues será un honor comprar tu libro, disfrutarlo, leerlo Gracias. y pues y que después algún día personalmente nos puedes hacer una firma, por favor. Primero Dios, sí, sí, sí. Claro que sí, hombre. Juan Carlos, unas últimas palabras para despedirte. Eh, no importa qué tan bajo se haya tocado, buena y mala, se puede seguir bajando más. La buena es que no tiene que terminar ahí. Ujú, Y ser adicto no es sinónimo de ser malo, es solo una parte de la vida de las personas y no ujú. nos define, nada nos define. Eh, el ser humano es un gerundio existencial, somos siendo y Ujú. siempre podemos elegir, si así lo decidimos, ser distintos Ser distintos y ser mejores cada y vez. ser mejores, por supuesto. Es cierto. Muy bien, amigos, pues Juan Carlos Roque, especialista, psicólogo, psicoterapeuta, investigador, autor ahora guatemalteco, todo un honor tenerte, Juan Carlos. No solamente eres una persona que conoce mucho el tema, sino tienes un gran corazón y eres un gran ser humano, que eso es lo importante en nuestra profesión, ese compartir de corazón que Gracias. tú tienes desde tu experiencia personal, tu experiencia de vida y el querer transformar la vida de algunas personas. Eso te pone en mi equipo definitivamente. Somos del mismo equipo. Gracias. Sí, así es. Ok, un abrazo, Juan Carlos. Muy, muy bien, amigos. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves a la misma hora.